desde hace ya varios años vengo insistiendo y seguiré insistiendo en lo mismo, en que necesitamos una evolución y necesitamos una evolución rápida. Y es un poco lo que quiero trabajar con ustedes en el día de hoy. Por eso mi conferencia se titula Smart Prevention, rompiendo paradigmas, o sea, prevención inteligente, rompiendo paradigmas. Hoy todo el mundo habla de smart, todo es smart, ¿sí o no? Todo es smart, menos nosotros. Entonces ya tenemos, bueno, este congreso ha sido smart, con toda la tecnología que se está utilizando. Pero yo pretendo responder aquí dos preguntas. Una primera pregunta es, ¿estamos frente a una parálisis paradigmática en seguridad y salud en el trabajo? Y lo segundo es, ¿será que efectivamente el gran desafío para poder romper esa parálisis es la prevención inteligente? ¿Y eso en qué consiste? ¿Y cómo es que lo deberíamos manejar entre comillas? Por lo tanto, empiezo por decirles, ¿qué es todo lo que hay hoy en día? Ustedes lo han escuchado y muchos han escuchado qué pasa hoy en el mundo y en las empresas. Pero recordemos algo importante. Hoy nos enfrentamos ¿a qué? A una web 5.0, que no es más que, recuerden, si ustedes dicen que quieren comprar unos zapatos negros, le llueven las ofertas de zapatos negros, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero ¿por qué me están sacando los zapatos? Todo el mundo me ofrece los zapatos negros. Y ustedes se meten a Booking y ¿qué les pasa? Pues igual, si dicen que quieren viajar a China, les llegan todos los vuelos para China y todos los hoteles de China. Bueno, pues eso es estar en la época o en la era de la web 5.0. Pero también todos conocemos, estamos en la cuarta revolución industrial. Y hay quienes dicen, pero ¿cuándo nos va a llegar a nosotros todo ese tema de la robótica, de la big data, del blockchain, de machine learning, de todo esto? Pues ya estamos ahí. Y son muchas las empresas que están en este momento utilizando la cuarta revolución. Y la cuarta revolución se volvió un tema fundamental hoy en día, hacia el cual tenemos que evolucionar. Y esa es una de las preguntas que voy a hacerme hoy y a ver cómo la contestamos. Lo otro es la industria 4.0. Fíjense que ahora todo está entre 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. ¿No se han dado cuenta? ¿Han leído? Todo es, estamos en la industria 4.0, estamos en la revolución 4.0, etc. La industria 4.0 no es más que aquella que está digitalizada y que utiliza todas las tecnologías de la revolución 4.0. Pero miren lo que nos está pasando también. Hoy está el transhumanismo. Y el transhumanismo es que se están utilizando las tecnologías para mejorar las capacidades físicas, mentales, psíquicas de las personas. De hecho, por eso es que hoy se está diciendo que vamos a vivir 150 o 1000 años. Hay algunos, y esto es una corriente internacional que hay sobre el transhumanismo, que dice que podemos llegar a ser inmortales, y hay otra corriente que dice que no queremos los seres humanos ser inmortales. Pero lo cierto es que hoy la tecnología se está utilizando para mejorar las capacidades. ¿Cuánta gente paralítica hoy ya puede utilizar exoesqueletos y puede utilizar otro tipo de elementos para poder caminar? ¿Sí? Y fíjense que esto es mejorar las capacidades físicas de una persona. Y lo mismo se está utilizando ahora chips, etcétera, que se colocan en el cerebro y mejora capacidades. Todos los avances del ADN, etcétera. Por otro lado, tenemos ya hoy en día existe lo que se llama la cultura 4.0 en las empresas. ¿Y qué es? Es trabajar alrededor de una cultura basada en tecnología, con unos avances muy importantes, donde el ser humano cobra una importancia fundamental. Pero ya, si ustedes entran a Google hoy y buscan cultura 8.0, ya hay autores que están hablando de la 8.0. ¿Y saben cuál es la 8.0? Aquella donde el ser humano está por encima de los robots. Ya nos estamos adelantando a decir, ojo, la robótica está, la robótica viene, avanza, pero la humanización del trabajo
tiene que darse. Y el ser humano tiene que volverse algo muy importante, pero desarrollando otras habilidades y desarrollándose en otras áreas. Por eso es que hoy se habla de economía naranja, o sea, la economía creativa. Por eso el individuo va a tener que desarrollar muchas otras habilidades en otros temas que le permitan realmente que el humano esté por encima de la robótica o de la revolución 4.0. Y aquí todos sabemos, tenemos que llegar a la sostenibilidad, es lo más importante en las empresas, como un equilibrio entre la generación de riqueza, el cuidado del medio ambiente y el impacto social, que es como hoy se entiende la sostenibilidad de las empresas. Pero más importante que eso, más allá de una simple definición teórica, nos está apareciendo ya la Organización de Naciones Unidas con las 5P del desarrollo sostenible, al cual se están adhiriendo muchas empresas. Y las 5P tienen que ver con todos los elementos relacionados con las personas en el primer lugar, con la prosperidad, con el planeta, con la paz y con las alianzas. Y este es un tema que preguntaba yo en alguna reunión con gente de seguridad y salud en el trabajo. Les decía, ¿ustedes saben si su empresa está adherida a todo este plan de Naciones Unidas? ¿Sí o no? Me decían, no, no sabemos, no. Teníamos tres sesiones y a la siguiente sesión llegaron a decirme, efectivamente, sí, estamos adheridos. Y resulta que no estábamos trabajando absolutamente nada dentro de todo lo que es este desarrollo. Y muchas veces nos aislamos de lo que está ocurriendo en nuestras empresas. Y hay una realidad grande. Hay la realidad del mundo de hoy, del mundo tecnológico de hoy. Hay la realidad de la necesidad de ser sostenible por parte de las empresas, pero también hay una realidad y es que el mundo está caminando hacia todos estos derroteros de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Y eso es un hecho evidente hoy. Y muchas grandes empresas están adhiriéndose a esto y están desarrollándose así, porque es la forma en que van a competir globalmente, es la forma en que van a ser globalizadas. Entonces, todos esos elementos nos hacen pensar cuáles son los desafíos entonces que tenemos en las empresas de hoy. Las empresas de hoy tienen grandes desafíos. Uno, innovación y tecnología. Creo que ese no lo dudamos. La innovación y la tecnología es fundamental y ahí empiezan las preguntas. ¿Y qué tanto innovamos en seguridad y salud? ¿O hacemos un documento de gestión de papel? Lo segundo, las personas y el talento humano se ha vuelto un eje fundamental en las empresas y vamos a ver por qué. Y hoy nace lo que se llama el trabajo inteligente. Ese es un concepto que quiero definirles ahora. Hoy nace el trabajo inteligente, que va muy de la mano con algo adicional que nace, que son los ambientes inteligentes. Y ya voy a decirles sobre esos dos temas que ocurren. Pero también es cierto que hoy el mundo está evolucionando hacia una cultura co. La cultura co es la cultura de ya no trabajan las áreas, ya no trabajan las personas, es decir, una persona únicamente en su área, ya no somos lo de seguridad y salud en el trabajo y punto. Y los contratistas les exijo lo que la norma me dice, tráigame el sistema de gestión, dígame cuánto saca usted ahí de puntaje y con eso ya, resolví el tema. Hoy no, hoy se trabaja desde la co-creación, el co-trabajo, el compartir, el co-diseñar, el co-pensar. Es decir, la innovación se soporta en la co-creación y se soporta el trabajo, ya no tanto, ya se superó esa palabra de trabajo en equipo, palabra no, concepto, de trabajo en equipo. Ya vamos más allá, vamos a co-crear conjuntamente. Lo otro importante es, ya estamos hablando de liderazgo meta inteligente y ya vamos a ver qué significa liderazgo meta inteligente. Y otro aspecto muy importante es que hoy el marketing en todas las empresas a nivel interno y a nivel externo se soporta en lo digital. Ya muchas del marketing que se hacía puerta a puerta, tocando y vendiendo, eso ya está pasando a un segundo plano. Y las empresas que hacen marketing digital son las que han logrado mucho más penetrar un mercado. Lo mismo ocurre con los temas internos de las organizaciones. Entonces, miremos estos dos aspectos que me parecen importantes.
¿Cuál es ese concepto de trabajo inteligente? Miren, hoy en día las personas, y aquí hay muchos jóvenes, millennial. ¿Quiénes se consideran millennial aquí? A ver. Ay, allá. No, tú no me levantes esa mano. Tú estás cerquita a mí, baby boomer. Millennial, hay generación X o generación perdida, totalmente perdidos, hijos de baby boomer, papás de centennial y millennial, han vivido con las dos culturas y uno lo que se da cuenta y lo que los estudios demuestran y una encuesta de Naciones Unidas y de Deloitte así lo demuestran, donde se dice, miren, ojo, que estos parámetros son fundamentales. Hoy un trabajador, el ser humano de hoy, el trabajador de hoy, debe tener una clara participación. Y la clara participación no es la que dicen nuestras normas y nosotros la ejecutamos simplemente pensando que cuando yo capacito a un trabajador está participando. Nada más lejos de esa realidad. O cuando le paso una encuesta y le digo, dígame cuántos riesgos físicos, químicos, ergonómicos, tampoco. Lo otro es la comunicación. Los seres humanos y los trabajadores de hoy y del futuro estarán fundamentados también en encontrarle sentido a su trabajo y a lo que hacen. Y encontrar sentido significa que yo tengo que entender a la organización y a mi empresa, tengo que entender para dónde va, cuáles son sus objetivos. Y tal vez quienes me conocen a mí hace como 10 años, yo decía que compromiso, estar comprometido con una organización es lograr que mi proyecto de vida esté de la mano con el proyecto de la organización. Y eso es lo que hoy se busca, dar sentido al trabajo. La humanización hoy frente a la tecnología y frente a la cuarta revolución está alrededor de esos temas. Pero miren otra cosa, el autocuidado, se habla mucho del autocuidado, ¿verdad? Hoy hemos evolucionado a algo que se llama autorregulación. Es autorregulación en donde yo trabajador me regulo desde lo que tengo que hacer y tengo ciertos niveles de autonomía. Y ya les voy a explicar por qué también eso hace gran parte del trabajo inteligente. Lo otro es básicamente la flexibilidad laboral. ¿Hoy qué tenemos? Hoy las personas trabajan en la oficina, en la casa, hay teletrabajo, hay una flexibilidad laboral y en muchas empresas una forma de retener el talento humano es la flexibilidad. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Y esa flexibilidad también nos genera, así como nos ayuda y nos facilita el trabajo, y ayuda en algunos aspectos psicosociales, también genera otro tipo de riesgos, que desde seguridad y salud en el trabajo también deben contemplarse. El otro aspecto son los lugares físicos y virtuales. Hoy a qué nos enfrentamos, a que no todos estamos sentados en una silla en un lugar de trabajo determinado. Hoy el trabajo virtual se vuelve un elemento también central. Y esos lugares de trabajo virtuales generan otros riesgos, igualmente. Y por otro lado, los entornos saludables. Miren, las personas de hoy, el trabajador de hoy, el trabajador de mañana, no se quedará en entornos que no sean saludables. No se quedará, por principio. Esa cultura que manejábamos anteriormente nosotros, en donde mi hijito no importa, nosotros digo los baby boomer como yo, los reconozco, aunque aquel mi amigo no los reconoce que es un baby boomer, yo sí. En nuestra época nos decían, mi hijito, aguante. Y uno aguantaba, y uno no se iba. Los millennials de hoy se van. No les importa si tienen trabajo o no. Pero no se quedan en un trabajo donde no encuentren sentido de vida, donde no haya participación, donde no le comuniquen su valor y su razón de ser, donde no tengan entornos saludables. Y a eso es lo que hoy se le está llamando el trabajo inteligente. Por eso las áreas de talento humano tienen que ir más allá. Ya necesariamente talento humano se volvió un elemento central dentro de una organización. Y no se puede circunscribir a la simple selección, capacitación, etc. Talento humano va más allá. Y ese es un trabajo muy grande que hay que desarrollar al interior de las organizaciones. Pero hay algo muy importante. Y es este elemento. ¿Por qué se llama trabajo inteligente? Porque es un enfoque en el cual se hace una transferencia del control
desde la empresa para entregárselo a los trabajadores. El trabajador se controla y hay que enseñarle a controlarse. Y eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero ese es el trabajo inteligente. En el 2030 se espera, de los estudiosos y los que han revisado lo que va a pasar, se espera que en el 2030 el trabajo en general sea un trabajo inteligente. Y si no, muchas empresas desaparecerán. Lo otro es un ambiente de trabajo inteligente. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a tener un trabajo inteligente enfrentados a un ambiente inteligente. ¿Y qué es el ambiente inteligente? La robótica, las máquinas se hablan entre sí, la información la dan las máquinas y por eso es que se dice que se van a perder empleos. Es muy posible que se pierdan empleos, pero también es muy posible que se ganen otros. Lo que pasa es que esto tiene una base muy importante que es la educación en un país. Y ese es el gran problema de los gobiernos en los distintos países, es cómo enfrentamos este tema. Enfrentarlo significa educar a la gente para que pueda desarrollar las otras labores que se nos vienen, el otro tipo de trabajo que se viene. No nos podemos quedar con el mismo esquema de educación de hoy en día. Y por supuesto, ¿qué ocurre? Espero que lo vean. Es que parece que esto no cogió la pantalla sino chiquita, pero ¿qué ocurre? El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España hizo un artículo que me parece muy interesante, donde habla de cómo la cuarta revolución impacta en la seguridad y la salud en el trabajo. Y fíjense lo que se prevé con el trabajo inteligente y el ambiente inteligente. Se prevé, primero, y aterrémonos, la seguridad y la higiene industrial están tecnológicamente resueltas. Y eso va de la mano con algo. Los sistemas ciberfísicos y los robots evitan la exposición a peligros. Entonces, menos mal, Enei no está aquí, ¿verdad? Ni Wilson. Porque resulta que lo que nos puede ocurrir es que en unos años, los riesgos o los peligros que tenemos hoy, todo el tema de higiene industrial y de seguridad, puede estarse superando porque los robots entrarán a desarrollar el trabajo sucio, el trabajo con exposición a contaminantes. Aunque los contaminantes van a cambiar, ¿cierto? Van a cambiar. Leí esta mañana algo que me pareció interesante de la OIT que decía, oiga, hoy en día hemos cambiado las pinturas con solvente a pinturas con base de agua, pero cuidado que las pinturas en base de agua tienen bioácidos y eso hace una transformación en unos componentes que al final lo que ocurre es que generan otros agentes cancerígenos. Pero si ese trabajo lo va a hacer un robot, perfecto. Entonces, yo creo que yo a un hijo mío, a un nieto, ya no a un hijo, a un nieto no lo dejaría estudiar higiene ocupacional. Que no me maten ahí, porque él me trajo aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo otro es que veremos, la salud será integral. El individuo ya no se podrá abordar solo con el riesgo del trabajo. El individuo hay que abordarlo de manera integral. Y ya vamos a tener que empezar a hablar de la salud global. De hecho, la OIT lo dice. Los contaminantes ambientales, el cambio de clima, los cambios climáticos y todo están afectando al trabajador y vamos a tener que trabajar integralmente. La aparición de los riesgos psicosociales. No hay nada que hacer, se va a cambiar una cosa por la otra. Los robots van a asumir los trabajos más pesados, más difíciles, con mayor contaminación, pero los riesgos psicosociales cobrarán una importancia grande. Y yo aquí siempre digo que Gloria no está aquí, pero se lo he dicho a ella directamente a Gloria Villalobos, perdónenme la expresión, tanta vaina que yo le eché a usted hace muchos años diciéndole que cómo se le ocurría sacar psicosocial primero y cómo nos sacaban higiene y seguridad. Y resulta que efectivamente el mundo evoluciona hacia el tema psicosocial. Solamente que tenemos que evolucionar, ¿no? Y también tecnológicamente debemos soportarlo, porque no es posible que hoy en día no podamos tener un software que recoja las encuestas psicosociales. Eso es un tema que también hay que avanzar. El otro aspecto son los sistemas de seguridad que evitan la integración hombre-máquina. Creo que hemos hablado también sobre el tema. Los equipos de protección personal versátiles y que estarán fundamentados en tecnología, toda la formación online a la cual le tenemos tanto miedo y con los trabajadores hay muchas empresas que uno les dice, hagamos formación virtual. No, los trabajadores no saben. Y tienen razón, porque los trabajadores no les hemos dado formación y educación para eso.
pero estamos en un círculo. Y el otro es el autocontrol de los riesgos. Y esto es lo que dice el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad. Pero miren lo que dice la OIT. La OIT dice en su último informe de abril de este año, dice claramente y habla de 4 cosas fundamentales. Y es, ojo, en la seguridad y la salud en el trabajo. La tecnología nos acompaña y nos va a poder desarrollarnos más, nos va a permitir desarrollar mejor los temas de seguridad y salud, aunque también van a traer nuevos riesgos. Igualmente la OIT habla de cómo la demografía, y aquí quiero detenerme solamente en decirles algo, en la época que estamos viviendo en que convivimos, en que primero la pirámide poblacional está cambiando y el envejecimiento es mayor hoy. La gente joven no quiere tener más de 2 hijos, un hijo o no tiene hijos. Lo que va a ocurrir pronto es que las personas mayores estaremos más en el trabajo, habrá menos jóvenes, ¿cierto? Pero hoy la realidad es que convivimos jóvenes con viejos, no hablemos de viejos, con personas con muchas juventudes acumuladas. Entonces, convivimos todos y cuando todos convivimos, ¿qué nos ocurre? Que tenemos que empezar a entender el aprendizaje. Y el aprendizaje es del adulto con el joven, del adulto mayor con el joven, para que el uno aporte experiencias y el otro aporte todas sus habilidades tecnológicas para el buen desarrollo de los programas o de los sistemas. Y eso es un elemento que hay que rescatar y la OIT lo dice claramente. Además, se vendrán nuevos riesgos, ¿verdad? Los riesgos se incrementarán. En el tema psicosocial y en el tema ergonómico puede significar un impacto importante. En el desarrollo sostenible del cambio climático, aquellos trabajos que son a la intemperie, como es el caso de la agricultura, de la construcción, si se incrementa de aquí al 2030 en 1.5 grados la temperatura en todas partes, esto en las zonas de tierra caliente va a significar un trabajo duro y difícil en ciertas actividades económicas y va a afectar muchos de los procesos industriales, pero también la contaminación del ambiente se suma a la contaminación interna que puede haber en una empresa y el efecto o el impacto puede ser mayor. Y los cambios que se dan en la organización misma del trabajo, con los trabajos flexibles, con todas las plataformas digitales, el incremento del trabajo informal, etc. Entonces, fíjense cómo el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España y la OIT marcan unas pautas en cuanto a los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar y cómo tenemos que empezar a evolucionar rápidamente. Y ante eso uno empieza a mirar y dice, bueno, si todo hoy es 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ¿qué pasó con la prevención? Y empezamos a analizar y decimos, mire, prevención 1.0, programas de seguridad, higiene, medicina del trabajo, economía, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda aquí de todo eso? De la resolución 1016. Eso era de la época de nuestros abuelos, pero mía no fue. Lo segundo, la prevención 2.0, ¿dónde estuvo? ¿Recuerdan la seguridad integrada? Que hubo una época en que incluso el Consejo Colombiano de Seguridad promovió la seguridad integrada física, la seguridad industrial, etcétera. Y además se hablaba mucho de que del control total de pérdida. Todavía hoy hay muchas empresas que hablan del control total de pérdida, pero eso es una prevención 2.0. Se empezó todo el tema de la revolución psicosocial y ergonómica. Hoy estamos en una prevención 3.0, donde tenemos sistemas de gestión, software por todos lados, usted abre para buscar y todo el mundo tiene software. El inicio de la realidad virtual, porque hoy allá afuera tenemos en la exposición realidad virtual y drones, algunos drones, hay empresas que están utilizando drones para monitoreos, ya hoy hay empresas en seguridad y salud en el trabajo utilizando drones para análisis de riesgos y los equipos de protección personal inteligentes. Y entonces uno se pregunta, bueno, y ante todo esto, ¿qué hay que hacer? ¿Y para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es parte de la siguiente pregunta que yo quería responder. Entonces, ¿qué ocurre? Surge la prevención 4.0, como la prevención inteligente, en donde tenemos que ir más allá, en donde estos sistemas de gestión, señores, ya, suficiente, stop, paren, paren. Todo está alrededor de unos sistemas de gestión rígidos sobre los cuales no innovamos, sino que hacemos. No pensamos, escribimos y copiamos, desafortunadamente. Y eso no nos está permitiendo avanzar.
Y desafortunadamente, y con todo respeto lo digo, pero como digo yo también, en este momento tengo derecho a decir las verdades, desafortunadamente el gobierno como tal no está avanzando de la mano con lo que avanza el mundo y con lo que avanza el país. Y seguimos teniendo normas rígidas que no nos permiten pensar, sino que simplemente nos dicen hagan. Y entonces nos llegan, con el respeto de los abogados, con todo lo que nos va a significar a nosotros no cumplir X o Y cosas. Entonces, si en la política no dice A, B, C, como dice el sistema de gestión, no está bien. Entonces copie. Y el pensamiento se castró. Eso es uno de los temas que tenemos que empezar a evolucionar. El mundo ya empezó a evolucionar en seguridad y salud en ese tema. Y entonces vamos a tener que convivir con un esquema dual. Es decir, trabajar lo que hoy tenemos, pero también empezar a caminar hacia un futuro. Y ese futuro de la prevención inteligente, ¿cuál es? Entonces, ¿qué hay hoy? Hoy tenemos prevención inteligente en el mundo. Que no la estemos usando en gran medida nosotros, nos vamos a la realidad virtual, nos los ponemos y decimos, ¡ay, qué lindo! Y nos devolvemos a la empresa y hacemos el mismo sistema de gestión. ¿Y qué ocurre con la prevención inteligente? Ahí la tienen. Esto está pasando en el mundo y está pasando en Colombia. Hoy estamos utilizando las tecnologías de la información, hoy estamos en la neurotecnología, hoy estamos en los wearables, y eso lo sabemos también, los tenemos. Incluso en nuestra vida diaria los tenemos, ¿o no? Y hoy en las organizaciones y en las empresas se utilizan la robótica, los equipos inteligentes, los exoesqueletos, los chatbots, la inteligencia artificial, el blockchain, el business inteligencia, o sea, la inteligencia de negocios, la realidad aumentada. Todos estos temas son prevención inteligente. ¿Para qué es la prevención inteligente? Para desarrollar la tecnología a favor de la prevención y el control de los factores de riesgo, ¿verdad? Y sobre eso también el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad dice, oiga, ojo, ¿sabe qué va a pasar? Prontico, prontico, ya. Las evaluaciones de riesgo serán en tiempo real y continuo. No es que cada 6 meses voy a hacer la evaluación ambiental de ruido. Es que van a generarse, digamos, equipos que van a permitir medir directamente. ¿Y saben por qué? Porque el valor va a ser el nivel de riesgo asignado por cada trabajador y no nivel de riesgo por grupos. Voy a correr. La gestión inteligente de la seguridad y la salud en el trabajo es realmente la respuesta a la prevención inteligente, porque yo puedo tener todos esos elementos. Faltan, según mi reloj y según lo que usted empezó, me faltan 9 minutos. Perfecto. Me está mostrando la paleta cada rato y yo contabilicé todo el tiempo. Entonces, la prevención inteligente, o sea, tener todos esos equipos y aparatos son magníficos, pero si yo no gestiono inteligentemente, de nada me sirven. Todos los veo y digo, ay sí, compremos el casco de tal cosa. Sí, pero ¿cómo estamos gestionando la seguridad y la salud en el trabajo? ¿La estamos gestionando inteligentemente? Y lograr esa gestión inteligente necesariamente tiene que estar apoyado en la innovación, uno, y es la primera pregunta, ¿nosotros cuestionamos todo? La tecnología, ¿estamos utilizando la tecnología o debemos utilizar la tecnología como corresponde? El liderazgo y algo que se llama, que nosotros hoy le llamamos formación permanente participativa, pero que es también la gestión inteligente del conocimiento. Y no es generar información, paro aquí a 10 trabajadores y les digo, ¿y la norma es esta? ¿Entendieron? Y todos, sí. Y cuando salen de ahí, no hacen nada. Entonces, es necesario trabajar la gestión inteligente con base en varios parámetros. Esta fue desafortunada en nuestra diseñadora porque no se ve de lejos y es, primer punto, el presente y el futuro. Ningún sistema de gestión puede partir si no es del contexto empresarial. Y eso lo dice incluso la nueva norma ISO 9001, 2015, y en la estructura de alto nivel de los sistemas integrados lo establece claramente. Lo que pasa es que no lo hacemos como corresponde. Creemos que el contexto es decir, mi empresa tiene tantos trabajadores, tiene tantos factores de riesgo y no, ese no es el contexto. El contexto es en qué está mi empresa, cuáles son sus objetivos estratégicos, para dónde va, cómo está desarrollada tecnológicamente, dónde me encuentro. Lo otro es ser predictivos.
Y entonces dejemos de ser un sistema de gestión que solo mide el resultado con indicadores de frecuencia, severidad, incapacidad, no sé qué. Eso está obsoleto, eso está mandado a recoger. Tenemos que hacer predicciones y tenemos que trabajar con base en el Big Data, en Big Data, en Machine Learning, para poder empezar a coger toda la información que ustedes tienen en sus empresas y que les puede predecir cuáles van a ser los accidentes. No podemos estar trabajando sobre lo que ya ocurrió. Tenemos que estar trabajando sobre el riesgo latente, sobre los factores de riesgo latente que hay ahí en las empresas y que nos predicen lo que puede llegar a pasar. El otro aspecto importante es la innovación abierta. Ya no es la innovación desde adentro de la organización. Es que los contratistas no es para que nos traigan el sistema de gestión y nos digan cuántos sacaron, 85. Y yo, ay, feliz, mis contratistas tienen 85. Y al final, eso es una cosa de papel que no dice absolutamente nada. Pero ¿cuándo me siento yo con el contratista a innovar? ¿Se sientan a que el sistema de gestión de ustedes tenga un soporte también de co-creación con el contratista, por ejemplo, con los proveedores de su empresa, con los involucrados dentro de la empresa? El otro tema importante, la autorregulación que se los dije, ya, aquí hay que pasarle el poder a los trabajadores, señores. Hay que empezar a formar líderes en los trabajadores. Ellos tienen que ser capaces de autorregularse. El poder no está en nosotros. La autoridad está en los trabajadores. El otro, y lástima que no pueda detenerme en todos estos elementos porque son los principios que nosotros hemos estudiado de diversos autores donde todos estos temas ocurren. Hay que trabajar en el liderazgo metainteligente y hay que trabajar definitivamente en que hay que formar líderes en toda la organización. El sistema no es de los de seguridad y salud en el trabajo, el sistema es de todos. Y hay que empezar con esos principios para que partamos del sistema de gestión en seguridad y salud que hay. Yo no estoy diciendo elimínenlo, estoy diciendo tomemos los principios que hoy tenemos del sistema de gestión en seguridad y salud y trabajemos ese sistema con un pensamiento creativo. Trabajemos innovando. Trabajemos realmente con un pensamiento de futuro. Dejemos de trabajar solo por el cumplimiento de una ley. Eso es lo de menos. Sí, me sancionan y todo lo que quieran, pero estos sustos de, y lo voy a sancionar y le va a pasar, y si usted no hace, si usted no torna, pensemos más allá. Nosotros somos profesionales que tenemos que innovar y que tenemos que pensar, y no nos podemos quedar. No nos podemos quedar en cumplir simplemente una norma. Y hoy la parálisis paradigmática nuestra es esta. Sistemas de gestión rígidos y limitantes. Creemos que estamos trabajando en cultura de prevención cuando lo que estamos trabajando es una cultura reactiva, una cultura inductiva, es decir, lo inducimos desde lo legal, una cultura basada en capacitación y basada en reconocer lo bueno, pero muy pocas veces pero muchas veces ignoramos lo que no estamos haciendo bien. El gran paradigma del liderazgo de la alta dirección. Y creemos que la panacea definió la política y la firmó. Muchas veces el presidente la firma sin saber qué está firmando. ¿Sí? La panacea y definir responsabilidades. Entonces le ponemos, es responsabilidad a todos los de seguridad y salud. Y ese mismo parrafito se lo ponemos a todos los roles de la organización. ¿Cuál liderazgo de alta dirección? El gran paradigma en el cual estamos. ¿Quién dijo que solo la alta dirección lidera la seguridad y la salud en el trabajo? Y eso se lo cuestiono yo a todos los sistemas de gestión. Gracias a Dios el sistema ISO 45000 y la empresa saludable de la OMS ya están hablando de participación de los trabajadores y de la alta dirección. Lo que ocurre es que no lo estamos haciendo como corresponde. Estamos entendiendo mal la participación de los trabajadores y el liderazgo de la alta dirección. Y hay una cosa que yo siempre digo, es la innovación de Vicente. La innovación de Vicente, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde va la gente? Entonces llego a los congresos y me dicen, ay, está la realidad aumentada. Yo digo, realidad aumentada, y me voy con la realidad aumentada. A ver, ¿eso es lo que necesita su empresa? ¿O qué otra tecnología requiere su empresa? Y por eso es que el motor para poder generar este cambio paradigmático es definitivamente un liderazgo metainteligente, la innovación y la tecnología. ¿Y ese liderazgo metainteligente qué es? Me lo han oído mencionar todo el tiempo. Y este señor, Quillar, que es uno de los que ha trabajado mucho este tema, y dice, mire, ya superamos ese liderazgo en el cual liderazgo es aquel que tiene influencia en los otros, es aquel que dirige a los otros. No, hoy en día el liderazgo metainteligente es aquel que es capaz
de deducir el sentido de su aporte y desarrolla las habilidades que le permiten implementarlo. ¿Eso qué significa? Yo debo liderarme a mí mismo, y para liderarme a mí mismo debo tener claro cuál es mi aporte, cuál es el sentido de mi aporte, cuál es el sentido de nosotros en seguridad y salud en el trabajo, cuál es el verdadero sentido de ese aporte que yo estoy dando. Y una cosa muy importante que se dice es, aquí hoy lo que hay es que formar líderes. Los líderes forman líderes. Y toda la organización tiene que asumir liderazgo en lo que le corresponde. Por eso es que hoy la cultura de seguridad y salud no puede estar basada en lo que hoy estamos basándola. La seguridad y la salud tiene que estar basada en toda una pirámide de liderazgo en la organización, desde los niveles bajos hasta los niveles más altos con los roles que le correspondan. Por otro lado, ¿cómo hacer gestión en salud ocupacional? Miren, hoy hay un método, una metodología de Design Thinking. ¿Qué es esa metodología? Esa metodología es pensamiento de diseño. Esa metodología la aplicaron unos diseñadores, empresas de diseño, empezaron a desarrollarla. Y esa es una metodología que hoy están usando muchas empresas innovadoras. ¿Y en qué consiste esa metodología? Tiene 5 partes. Tiene 5 partes en que lo primero es empatizar, lo segundo es definir, lo tercero es idearte, lo cuarto prototipo y lo quinto testearse. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros en nuestro grupo de consultores definimos lo que le llamamos la metodología 3D, fundamentada en esa metodología de design. ¿Y qué dijimos? Para seguridad y salud en el trabajo, ¿qué tenemos que hacer y qué metodologías utilizamos? Entonces hablamos de 3D. ¿Y por qué 3D? 3D porque, y ya lo van a ver, primero, lo que debes hacer antes de ponerte a hacer todo ese papeleo de sistemas de gestión es descubrir. ¿Y qué descubres? Haces una identificación del contexto empresarial y de las necesidades y expectativas de todos los stakeholders. Tú no trabajas solo el sistema de gestión en seguridad y salud. No lo trabajas solo con un consultor que te lo desarrolla ni que te lo diseña. Eso es para trabajar con todos los grupos de interés de la compañía y se trabaja a través de distintas metodologías, donde están incluso el método Canvas. He tenido experiencia con el método Canvas en varias empresas y nos ha ido muy bien con esa metodología, pero además fuimos a ver un prestador de servicios de prevención a nivel internacional y está utilizando la metodología Canvas, adivinen para qué, para el análisis de puestos de trabajo. Dejaron de hacer análisis de puestos de trabajo con la metodología tradicional y la están utilizando con metodología Canvas. No tengo tiempo para contarles la metodología Canvas, les sugiero que busquen en San Google y ahí encuentran qué es la metodología Canvas, pero esa es una metodología que nos permite aterrizar y realmente empezar a trabajar con base en las necesidades y expectativas de los stakeholders. ¿Por qué ese cuento del sistema de gestión? Planear, hacer, verificar y actuar. Y entonces, ¿con qué planea? Con el análisis de los riesgos. Entonces usted se va, hace el análisis de los riesgos, define cuáles son los prioritarios, define objetivos con esos riesgos prioritarios y punto. ¿Y la empresa qué? ¿Y el contexto en el que usted se mueve qué? ¿Y cuál es la expectativa de sus gerentes? ¿Y cuál es la expectativa de las distintas áreas de la organización? De sus trabajadores. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa de sus contratistas? Etcétera. Y eso tiene que partir necesariamente de ahí para seguir a planear innovando. Definir es planear innovando. Yo no puedo planear solo con la teoría de lo que me enseñaron en la academia. Yo tengo que planear innovando y para eso hay que desarrollar metodologías porque vamos a tener y la academia tiene que hacerlo. Creo que está tarde la academia, o sea, todas las universidades, en generar en nosotros una mente creativa, un pensamiento creativo e innovador. Nos sientan simplemente a darnos teorías, leyes, normas y no nos enseñan cómo creamos, cómo pensamos estratégicamente. Y en este sentido, hay muchas metodologías sobre las cuales uno trabaja para poder planear el sistema de gestión innovando. Yo no estoy desconociendo el sistema de gestión. Por el contrario, es la base. Pero a esa base hay que ponerle innovación y hay que ponerle creatividad e innovación. Y lo otro es, la tercera D es despegar. Y despegar es tener una innovación permanente, donde incluso yo testeo lo que preveo
y recojo las ideas que se generan y la creatividad que se genera en los grupos de stakeholder para poder alimentar el sistema de gestión, poder testear si necesito testear, pero poder realmente estar innovando permanentemente. Esto no es que yo hice el sistema y se acabó, y entonces cada año hago la evaluación de riesgos. No, eso no es así. Seguridad y salud en el trabajo requiere innovar permanentemente. Y eso es un poco el gran paradigma del cual estamos situados. ¿Y por qué también le llamamos 3D? Porque utiliza la tecnología y porque tenemos que utilizar la tecnología. Yo celebro mucho cuando veo en estos congresos toda la tecnología que ya hay muchos en este país que la están desarrollando. Pues entonces no solo miremosla como espectadores, sino que hagamos parte de esa tecnología y apropiémonos de la tecnología para mejorar los sistemas de seguridad. Mire, este señor Bravander habla y dice los pensamientos, y esto es para hablar de la innovación y de las empresas que mueren por no innovar y por no aplicar la tecnología adecuadamente. Y dice, mire, los pensamientos de los seres humanos están organizados en cajas mentales, en las que se agrupan las creencias, las percepciones y los conocimientos. Y si el ser humano no rompe la caja en la cual está, sencillamente sigue haciendo lo mismo y su final es morir. Desafortunada y dramáticamente mueren empresas, personas, perdemos empleabilidad, el reconocimiento hoy del talento humano en las organizaciones es muy diferente y no solo se busca que tengas 20.000 doctorados, tienes que ir mucho más allá. Por eso es que hay la invitación a que realmente nos atrevamos a pensar fuera de la caja, a dejar esto como un elemento fundamental de base, pero no como el único derrotero de trabajo nuestro. Estos son normas que nos dan guías, pero esto no es el único trabajo. El copy-paste tiene que definitivamente acabarse y tenemos que empezar a trabajar los sistemas de gestión, pero fundamentados en prevención inteligente, en pensamiento creativo, en innovación, en tecnología, en liderazgo metainteligente, donde esto no es solo propiedad de quienes trabajamos en el tema de seguridad y de salud en el trabajo. Y por eso yo los invito a que realmente nos metamos en un tema de este tipo y empecemos a trabajar en metodologías distintas que nos permitan a nosotros entrar en este siglo, entrar en lo que es la empresa de hoy. Y por último, simplemente quiero decirles, contestarles las dos preguntas. Si estamos en una parálisis paradigmática, para mí sí. Y en lo que hemos analizado, estamos en una parálisis paradigmática. Y pueden ir a revisar qué es parálisis paradigmática. Y nuestra parálisis paradigmática nos la están dando los sistemas de gestión. Desafortunadamente. No porque en sí el sistema de gestión sea malo, es por la forma en que lo estamos nosotros manejando. El sistema de gestión en sí no es malo. Somos nosotros los que no le hemos dado el impulso que deberíamos darle ni la innovación que deberíamos darle y lo hemos dejado totalmente rígido. Y es lo que yo digo, sistemas de gestión documental y copy-paste. Y por supuesto debemos tener mente abierta y empezar a trabajar sistemas de gestión que verdaderamente tengan en cuenta la prevención inteligente y la gestión inteligente de la seguridad y la salud en el trabajo. No tengo más tiempo, me están apurando, muchas gracias. Muy amables.